Saludamos al senador Miguel Uribe Turbay. Muy buenos días, senador. ¿Y cómo le parece el primer año del gobierno de Petro en Colombia? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Juan. Un saludo especial. Realmente es un gusto estar con usted el día de hoy en este programa. Y realmente yo comenzaría diciendo que este es un primer año de desilusión. Comenzaría diciendo de mucha desesperanza y de mucha incertidumbre. Y básicamente porque desde el punto de vista política, Gustavo Petro abandonó a sus electores, demostró que los engañó, faltó a su promesa de valor principal, que era la lucha contra la corrupción y el cambio, si se quiere, no solo en política pública, sino especialmente en su relación con el poder, en la manera del gobierno, en las prácticas de gobierno. Y pues con el escándalo de Nicolás Petro, de su hijo, donde confiesa enriquecimiento ilícito, lavado de activos y entrada de plata del narcotráfico a la campaña, pues evidentemente esa promesa está absolutamente destruida. Desilusión porque la desfavorabilidad de Gustavo Petro viene disparada. Muchas personas arrepentidas, asaltadas en su buena fe por un gobierno que evidentemente prometió lo que no puede cumplir, que ha sido absolutamente negligente y que eso lleva entonces también a ese descontento o arrepentimiento. En segundo lugar, la desesperanza porque es un año sin ejecutoria, es un año con baja ejecución presupuestal al 27.7% en inversión, es decir, la plata está guardada en bancos mientras la gente tiene dificultades porque Gustavo Petro no tiene la capacidad de hacer buenos equipos. Ustedes han visto, ha cambiado 11 de los 18 ministros, ha llevado entonces además a tener mensajes contradictorios, dificultades en la ejecución, nada de ejecutorias o resultados, mucho discurso y pocas soluciones. Y por último, incertidumbre. Un año de mucha incertidumbre, muchas dificultades desde el punto de vista en materia económica, a pesar de las cifras que lanza el presidente, imprecisas, falsas algunas, pues evidentemente lo que sabemos es que la economía no va bien, el consumo, el ahorro, la inversión viene disminuyendo, la incertidumbre ha golpeado el crecimiento económico, la desaceleración de la economía pues ya es notable. Pasamos de unas proyecciones de 1.3 de crecimiento económico para el 2023 a 0.9 por parte del Banco de la República, y todo esto lo que demuestra es que finalmente la incertidumbre sí tiene un efecto negativo para la economía colombiana. Entonces, ese es para mí el primer balance, un balance pues muy negativo, un año perdido si se quiere, porque además Gustavo Petro en materia de seguridad nos devolvió a los peores momentos de la violencia hace 20 años. Lo estamos viendo, Clan del Golfo, ELN, disidencias de las FARC cada vez más fortalecidas, 1.300 organizaciones viviendo de la coca, cultivos de coca pues cada vez con mayor extensión. Gustavo Petro absolutamente resignado, si se quiere, para luchar contra el narcotráfico y más bien por el contrario, reivindicando lo que representa la droga en este país. Desde las Naciones Unidas, cuando decía que el petróleo mata más que la coca, pues ya venía con una política de impunidad a cambio de apoyo seguramente económico y político, como lo hemos visto a partir de los escándalos de la picota y todo lo que ha pasado con Nicolás. Pero lo que es evidente es que tiene una postura de apoyo al narcotráfico muy peligrosa para los colombianos. Y pues, desde el punto de vista económico, pues hay hambre, hay dificultades, hay falta de oportunidades, y esto se va a empeorar cada vez más, se va a empeorar ahora con el aumento a los precios a la comida el 1 de noviembre que Gustavo Petro impuso en la reforma tributaria, que no podemos dejar que la gente se le olvide que ahora va a aumentar los precios incluso más de la comida por cuenta de Gustavo Petro. Y segundo, el aumento de la gasolina, que ya es absolutamente desproporcionado y está golpeando a las personas de menores ingresos. ¿Qué podemos hablar sobre la inseguridad en Colombia? De seguridad no solamente ciudadana, sino rural. Ayer hubo, entiendo, una reunión con alcaldes de la capital del país, por fin. Uno podría decir que el gobierno nacional atendió el llamado de los alcaldes, pues que están clamando por la seguridad en Colombia. ¿Qué está pasando con la inseguridad y esa conexión? ¿Y qué opina, por ejemplo, de las amenazas de atentado al fiscal general de la Nación, que son puestas en duda incluso por el mismo gobierno? Juan Pablo, a ver, son muchos temas. Lo primero es que la seguridad tiene que volver a ser un valor democrático en Colombia. Es decir, sin seguridad no hay nada. Sin seguridad no hay paz, sin seguridad no hay vida, sin seguridad no hay tranquilidad, sin seguridad no hay progreso, sin seguridad no hay oportunidades, sin seguridad no hay campo. Y
Desafortunadamente este gobierno ha abandonado por completo el concepto de seguridad. Para este gobierno la seguridad no es una prioridad, y no solo para el gobierno, para muchos de los gobiernos locales, por ejemplo en Bogotá, Medellín, Cali, entre otros, la seguridad no es una prioridad. Necesitamos recuperar la seguridad como un valor democrático en el país. Lo segundo es que evidentemente en este gobierno, pues la inseguridad cada vez es peor. El clamor unánime por más seguridad es absoluto. Es decir, no hay un alcalde, no hay un gobernador, no hay un colombiano, no importa el color, no importa la edad, no importa si es hombre, si es mujer, no importa de dónde viene, todos sin excepción le hemos pedido al gobierno pilas con la seguridad. Y lo que estamos viendo es un gobierno absolutamente negligente, incapaz en esta materia, que obviamente también tiene unos caprichos ideológicos que hacen ceder ante los criminales. La postura de este gobierno ha sido premiar al narcotraficante, al criminal, al terrorista a costa del colombiano. Y eso en buena parte también ha sido el resultado primero de un año en el que hubo 167 líderes sociales asesinados, hubo 88 masacres, dejando 297 víctimas. Y yo me pregunto, ¿dónde está el gobierno que decía defender la vida? ¿Dónde están esos activistas políticos, radicales, que decían hace solo unos meses, hace un año tal vez, que nos están matando, que había que defender la vida? Pues hoy están absolutamente callados. Y eso para decir que cuando uno es selectivo con la defensa de la vida, es decir, cuando uno defiende la vida solo dependiendo en qué circunstancia está, lo que queda claro es que lo último que se defiende es la vida misma. Es decir, a Gustavo Petro le preocupaba la vida cuando era oposición, pero ahora que es gobierno guarda silencio. Lo segundo es que han matado a 66 policías y han herido a 357. Lo tercero es que el Clan del Golfo, por ejemplo, ha pasado de 12 departamentos a 20, teniendo hoy control territorial o presencia por lo menos en 378 municipios. Las disidencias de las FARC se han fortalecido, ejerciendo control territorial, por ejemplo, en el Meta, en el Caquetá, Putumayo, Cauca, entre otros. El ELN pasó de 3 a 6 departamentos de presencia, donde además ha sido evidentemente pues, fortalecido. Tenemos a 1.300 organizaciones viviendo de la coca que el gobierno no combate. Los cultivos de coca no los están erradicando. La erradicación de los primeros 6 meses, en los primeros 6 meses del 23 se redujo en 84% comparado al mismo periodo del año pasado. Y cuando uno ve eso, Juan Pablo, uno se preocupa. Y se preocupa porque, como lo dije inicialmente, nos están devolviendo en el tiempo a los peores momentos de la violencia en Colombia. Y uno se pregunta, pues, ¿hasta dónde va a ser esto? Porque finalmente Gustavo Petro tiene amarrados de manos y pies a la fuerza pública, porque los ha desmoralizado, porque los ha criminalizado, porque no confía en ellos, porque no los empodera. Pero además tiene un rasgo muy negativo de liderazgo, y es que siempre lo responsabiliza de cualquier tipo de dificultad o fracaso. Cuando salen las cosas bien, las reclama como propias, pero cuando no salen bien, se excusa o las justifica echándole la culpa a alguien, y por lo general en esta materia es a la fuerza pública. Entonces, hay una dificultad para enfrentar a la criminalidad muy grave o muy contundente, muy clara. Y en ese sentido, pues el tema de seguridad tiene que ser una prioridad. Nosotros en el Centro Democrático tenemos autoridad para hablar de seguridad, porque las imágenes que estamos viendo en el país no son nuevas. Ustedes recuerdan, los colombianos, hace 20 años lo que pasaba, y se encontró un camino donde sí era posible vencer la criminalidad, y hay que volver a escogerlo. Por eso es fundamental la elección ahora en este octubre, de elegir buenos gobernantes locales que tengan la claridad mental, la contundencia, el carácter para enfrentar la criminalidad y para recuperar la seguridad como valor democrático, porque hay que defender la seguridad como un derecho. Es fundamental así que así sea. Y por el otro lado, pues está la necesidad de empezar a construir una propuesta alternativa de visión de futuro que nos permita recuperar el rumbo o encontrar un nuevo rumbo en el 2026. Bueno, por último, en cuanto a los temas económicos, ¿qué tanto se le puede endilgar al gobierno Petro y qué tanto se le puede endilgar a la inercia mundial? Por ejemplo, el cese del dólar, la reducción del déficit fiscal, las políticas macroeconómicas, el crecimiento económico. Bueno, ese es un tema muy apasionante e interesante, Juan, porque
paradójicamente uno oye a Gustavo Petro y cree que la economía entonces va bien, y no es cierto, la economía va mal. Y, y mucho de lo que él plantea son datos imprecisos, verdades a medias, deja mucho por contar. Y yo comenzaría diciendo que hace 2 días en la plenaria del Congreso yo hice un esfuerzo para desmentir el discurso de Gustavo Petro del 7 de agosto, que a propósito invito a los colombianos a verlo, y es un esfuerzo en donde casi que a cada frase le planteaba yo entonces la información correcta. Y cuando uno en el 7 de agosto oye a Gustavo Petro, pues entonces dice, oiga, la economía no va tan mal, ¿no? Decían que esto iba a ser un desastre y no es. Pues a ver, eso es parcialmente cierto, pero tampoco se le debe atribuir a Gustavo Petro y déjeme yo explico eso. Lo primero es que la economía sí va mal. Y va mal por muchas razones. Va mal porque Colombia hoy es el país de la región con mayor riesgo país, es decir, el contexto político colombiano ha generado riesgo, incertidumbre, y eso ha llevado a que los mercados perciban eh, pues precisamente peligro en el gobierno o peligro en el contexto político. ¿Y eso qué quiere decir? Incertidumbre, desconfianza, inseguridad jurídica, inestabilidad. Y eso entonces ha tenido un efecto contundente. Por ejemplo, la renegociación de la deuda externa del país. Gustavo Petro, cuando comenzó el gobierno, renegoció la deuda y subió los intereses del 6 al 13%. Es decir, la deuda hoy cuesta más, no por Duque, no por el pasado, no por nada más, sino por el riesgo que implica Gustavo Petro y entonces la necesidad de renegociar la deuda a mayor costo. Segundo, la devaluación que tuvo Colombia se debía especialmente al contexto del semestre pasado en donde Gustavo Petro tenía gobernabilidad, tenía una agenda que estaba imponiendo de unas reformas antisociales y anacrónicas que estaban generando incertidumbre. El mismo Banco de la República en su informe de política monetaria de abril confirma que la incertidumbre la generaba o que las 3 reformas, pensiones, salud y laboral, generaban una alta incertidumbre. Y todo eso pues obviamente presionó el dólar, la subida del dólar, la devaluación del peso. Y eso ha venido cambiando en los últimos meses, pero buena parte de eso también ha sido que las instituciones, a ver, primero, que la gobernabilidad de Petro es menor, que las reformas no pasaron, que las instituciones han funcionado, que el poder de Gustavo Petro es limitado. Entonces hoy el mercado también siente que es menos riesgoso invertir en Colombia, porque si bien Gustavo Petro no es un presidente amable con el sector privado, con el sector productivo, pro empresa, pues efectivamente tiene más limitación y capacidad de acción limitada que lleva a ser menos riesgo y entonces por eso se revalúa algo el peso. Ahora, en el mundo entero se ha revaluado las monedas contra el dólar. Ese es un fenómeno global, ese no necesariamente tampoco es una cosa, una virtud del gobierno colombiano o del mismo país, pero lo que es evidente es que la moneda que menos se ha revaluado es la colombiana desde el punto de vista regional, es decir, en la región, si nosotros nos estuviera yendo también, como dice Gustavo Petro, pues tendríamos una moneda más revaluada que las otras frente al dólar, tampoco es cierto. Y queda un interrogante y es la participación del narcotráfico en todo esto, porque evidentemente, pues ustedes bien lo saben, que el narcotráfico tiene pues un peso en lo que implica el movimiento de dólares en el país. Asimismo, frente a la revaluación del peso hay un tema adicional y es la inversión directa extranjera, extranjera directa. Gustavo Petro decía, rasgando, pues cobrando, pues que ha aumentado la inversión extranjera directa, que esto no va tan mal. Pues oh, qué paradoja, pues porque la inversión directa en lo que se ha mantenido es en el petróleo, en el gas y en la minería, que son los sectores que él ha tratado de destruir. Pero en los demás sectores la inversión extranjera directa ha disminuido 18%. ¿Pero por qué es importante eso? Por un lado, porque Gustavo Petro habla carreta, pero por el otro, porque lo que realmente está manteniendo fuerte el peso también es la entrada de dólares vía inversión extranjera directa en los sectores petróleo, gas y minería que nada tienen que ver con el ejercicio de Gustavo Petro. Eso frente a la revaluación del peso. Frente al crecimiento económico, mire, nosotros tenemos de un crecimiento económico en el 2021 del 10%, el más grande, el más alto del mundo después de Arabia Saudita, si no estoy mal, en el año pasado del 7%, y este año se anticipaba, se proyectaba un crecimiento del 1.3% por el Banco de la República en octubre del año pasado. Ya en abril, el Banco de la República estimaba un 1% y ahora en junio estima un 0.9%. Es decir, cada vez hay un crecimiento económico menor para este año previsto, pero además
eso lo que implica es que se está contrayendo la economía colombiana. Eso al final le golpea a todo el mundo, especialmente a las personas de menores ingresos. Allá, por ejemplo, en Ibagué o en cualquier municipio, Espinal o cualquier otro, ustedes van a ver y me van a decir, lo van a sentir que las empresas cada vez tienen menos intención de invertir, de expandirse, la liquidez es menor, las dificultades son más grandes y eso está llevando cada vez más a que entonces haya menos empleos, más dificultades, menos oportunidades. Ese es el resultado del decrecimiento de la economía que Gustavo Petro está llevando. Y por último, pues podría hablar de dos temas que son importantes, uno más relevante que otro para los ciudadanos. El primero es la inflación, que es el más relevante. Y es mentira que Gustavo Petro esté logrando vencer la inflación. Todo lo contrario, entre junio y julio aumentaron los precios, tenemos el aumento de la gasolina que es absolutamente desproporcionada, los colombianos no podemos aguantarnos este irrespeto, esta inmoralidad con los colombianos de este aumento de la gasolina, pronto vendrá el diésel, esto está afectando especialmente a los colombianos de menores ingresos, pero además lo que es evidente es que no está cediendo la inflación, lo que está pasando es que en algunos momentos está desacelerando el crecimiento de los precios, el aumento de los precios. Es diferente. Una cosa es que aumenten los precios a menor velocidad, otra cosa es que empiecen a bajar los precios. Y por último está el tema de, bueno, ¿y por qué digo que esto es importante la inflación? Porque la inflación es el impuesto, sin ser un impuesto, más regresivo de todos, es decir, afecta a todos los colombianos igual, al más rico y al de menores ingresos, pero afecta mucho más y por eso es regresivo al de menores ingresos, ¿no? Cuando usted tiene una inflación, la inflación, el aumento del costo de vida termina golpeando más a la persona de menores ingresos que a la persona de mayores ingresos. Lo que quiero decir es que afecta a todo el mundo sin discriminación, pero golpea más a las personas de menores ingresos. Y hoy, ¿qué quiere decir que haya inflación? Quiere decir que los colombianos, la mayoría de los colombianos comen menos, es decir, la comida cuesta más y comen menos. Y por último está la balanza comercial, es decir, la diferencia entre exportaciones e importaciones, que es un indicador muy importante de la economía colombiana. Gustavo Petro el 7 de agosto dijo con mucho ánimo, celebrando que la balanza comercial está bajando al 4%, del 6 al 4%, el déficit. ¿Qué quiere decir el déficit de la balanza comercial? Quiere decir que la diferencia entre importaciones y exportaciones es menor y uno lo que quiere es cada vez que las exportaciones sean superiores, porque entre más exportaciones y menos importaciones haya, más dólares entran a la economía colombiana y por ende entonces se fortalece el dólar y se fortalece la economía. En este caso importamos más de lo que exportamos y Petro cuando dice que se redujo ese déficit, casi que uno pensaría que es porque las exportaciones están creciendo, pero es todo lo contrario, es porque las importaciones y las exportaciones decrecieron, pero decrecieron más las importaciones en un 16%, mientras que las exportaciones decrecieron 6%. Es decir, la brecha se cierra, pero para nivelarse por abajo, no para nivelarse por arriba. Y eso entonces lo que implica es que es un indicador más de que la economía no está bien. Hay menos consumo, hay menos importaciones, hay menos inversión y hay menos ahorro en Colombia. Así que Juan Pablo, la economía colombiana no va bien. Yo igual tengo que decirle a los colombianos que yo soy optimista porque veo a un gobierno que está cada vez más debilitado, pero igual nos va a hacer mucho daño. Este año fue, vuelvo a repetir, un año perdido. Probablemente los años que nos quedan por delante van a ser muy difíciles, pero lo que yo veo es que hay una Colombia que se está despertando, que está viendo lo que representa Gustavo Petro y que a pesar de las dificultades tiene el ánimo de construir una alternativa de futuro positiva para el país. Senador Miguel Uribe Turbay, muchas gracias por estar con nosotros hoy en Econoticias analizando este primer año del gobierno de Petro. Muy amable. No, usted, Juan Pablo, siempre agradecido con Ecos de Conveima, usted agradeciéndole este esfuerzo que ha hecho periodístico de hace tantos años, a todos los oyentes, a toda la audiencia de Tolima y el resto del país. Gracias por dedicarnos este tiempo y cuente conmigo. Para mí siempre será un placer hacer no solo análisis, sino responder a la coyuntura de actualidad que haya en el momento. Así que un abrazo grande, Juan Pablo, a usted, a todo el equipo de Ecos de Conveima y nuevamente a toda la audiencia.